hermanos que están aquí presentes y damos la bienvenida también a todas las personas que están compartiendo de alguna manera esta señal que sale en vivo desde San José, Costa Rica, precisamente en Pavas. Estamos al costado norte de la Plaza de Deportes, en Pavas Centro, en el antiguo Cine Pavas, por si acaso si usted es un tico que nos está sintonizando en alguna parte del mundo para que le dé nostalgia. Estamos aquí frente a la Plaza de Fútbol en Pavas Centro. Estamos en el discipulado de hombres, nos hemos demorado un poquito para sacar la señal, pero ya estamos aquí. Y hoy vamos a estar tratando un tema muy, muy importante. Como repito, todos son importantes, pero este es vital para nuestras vidas, para nuestro caminar en el Señor. Y es acerca de la santidad. Si Levíticos 27, donde el Señor dice de que seamos santos, porque Él es santo, si eso es realmente posible o no es posible. ¿Eso es una utopía o es una realidad? Si es que el Dios de la verdad absoluta lo ha planteado de esa manera, y no es una mala broma, no es una broma divina, en la cual se nos encomienda algo que puede ser imposible para el hombre, para la mujer, para los hijos y para las hijas de Dios. ¿Será posible la santidad en la vida cristiana? Vamos a estar desarrollando ese tema en esta noche. Padre Santo, agradecemos esta oportunidad que tenemos de poder reunirnos y exponer, Señor, su palabra, y anhelando, Señor, de que cada uno de los que estamos aquí involucrados en esta noche, de una forma visible, presente, Señor, y los que también están unidos a través de la internet, podamos ser edificados, fortalecidos, redarguidos, Señor, por medio de su palabra. Que sea un tiempo de aprovechamiento, de fortalecimiento para nuestras vidas, Señor, en la formación de nuestro carácter como cristianos, como cristianas, Señor, y siendo una noche especial, discipulado de varones, enfatizando un poco más, Señor, para los hombres, los varones de Dios, y obviamente sin olvidarnos de que las mujeres también deben de formar su carácter en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Abran su Biblia, por favor, les voy a agradecer. Vamos a Levítico 27. Levítico 27. Levíticos 27. ¿Ya lo encontró, Andy? Sí, usted lo encontró. Muy bien. Bien. ¿Estamos? Pastor Ever, ¿ya lo encontró? Sí. Bien. Levítico 27. Señor, en su palabra: santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo, Jehová, que os santifico. Papito, gracias, Señor. Gracias por su palabra, gracias por el sustento y la fortaleza que nos da, Señor, es nuestro alimento por excelencia. Y que en esta noche todos podamos, los involucrados, todos podamos, Señor, aprovechar este tiempo de la enseñanza para que posteriormente, así como debemos de ser buenos oidores, también seamos buenos hacedores en el tiempo de nuestro diario vivir, Señor, en la casa, en el trabajo, en todo lugar. Gracias, Señor. Amén. 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 Tome asiento, por favor. Mientras nos acomodamos, pedirles, ¿verdad?, que apaguen sus celulares, nada de aparatos electrónicos. Yo ya apagué el mío, y mientras tanto, enviarle un saludo a Tamar, la hija de pastor Mario Patricio Escudero, allá en Chile. Un abrazo ahí a los dos. Y esperando que este sea un mensaje para todos los que nos relacionemos en este tiempo
de mucha edificación para nuestras vidas. Bien, Levítico 27, ya no lo busquen. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Vamos a compartir algunos principios. La santidad para el cristiano, o en el cristianismo, es prácticamente un tema que ha sido desechado. Por lo menos no se podría considerar de que la santidad está entre los temas principales para la formación de los cristianos. Ni en las iglesias, ni en los institutos bíblicos se pone un énfasis o se le da el lugar que le corresponda a la santidad. Al igual que la vida, en nuestra existencia, tenemos en el cuerpo, tenemos algunos atributos, tenemos algunas capacidades, tenemos algunos miembros que todos son útiles, pero hay unos que son más importantes que otros. Por ejemplo, usted puede vivir sin un brazo, puede vivir sin los dos brazos, puede vivir sin una pierna, puede vivir sin las dos piernas, pero no puede vivir sin la cabeza. Se le cortan la cabeza y se le acabó. Entonces, de esa misma manera, por poner un ejemplo sencillo, que sea fácil de relacionar, de la misma manera, en el cuerpo de Cristo, siendo parte del cuerpo de Cristo, como cristianos, como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros podemos vivir una vida dentro de un proceso de ir perdonando poco a poco. Yo tengo en la vida, por decirle algo, tengo 365 enemigos, gente que yo odio, 365. Y yo día a día puedo ir perdonando de uno en uno, y voy a llegar al final de año. Pero si hoy yo me corto la cabeza, no voy a llegar ni a un segundo después de ¿cómo se llama? De que suceda eso. Los letrados tienen un vocabulario que dice que cuando presentan las noticias, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Dice, bueno, estamos aquí en el lugar de los hechos y hemos encontrado un sujeto masculino y fue declarado no muerto, sino sí, fue declarado, sí, pero que es declarado muerto, ¿no? O algo así dicen, fallecido, es la palabra, porque tiene signos incompatibles con la vida. En la vida pasa, uno diría, está muerto porque se le vuelve hace proceso, dejando de hacer esto, dejando de hacer lo otro, empezar a hacer esto, empezar el otro. Pero sin santidad usted no puede vivir ni un signo. O sea, no puede vivir, sin santidad usted no puede permanecer en el cristianismo. Porque así como la santidad no se puede desligar de la persona, del Espíritu de Dios, la santidad no es de la íntima relación del cristiano con el Espíritu de Dios. Esto es importante que lo entiendan. Eso echaría de una vez, y daría por traste a aquellos que creen que todavía son cristianos y que están viviendo en pecado. Es vital, es súper importante que su cristianismo esté fundado, que usted conscientemente establezca su relación con Cristo, su relación con Dios, en base al concepto, a la opinión que usted tenga de Dios. De seguro que sería asombroso, no increíble, porque es creíble todos los días, sobre todo uno que trabaja en consejería y que tenemos un muro ahí en Facebook que es, ¿cómo se llama? Que es ventana para el que quiera ver
ventana fácil para poder observar lo mal que estamos ¿cómo se llama? En doctrina, en preparación, en carácter, porque aparecen cada comentario que uno dice, pero, ay, Señor, pero este dice que es cristiano. Entonces usted se va al muro de él o de ella, ¿y qué es lo que tiene? Gente que dicen que son cristianos y que se meten ahí a decir, no está criticando a los demás y tonteras de estas, ¿verdad? No juzgue para que no sea juzgado. ¿Y qué me estás? Ella me está juzgando y yo me meto en animales, en reunión con los animalitos. Juro que usted de que como de la abundancia de la boca de la abundancia de la mente abre uno la boca, igual de la abundancia de lo que escribes, de la abundancia de lo que haces, de la abundancia de tu forma de vestir, de tu forma de andar, se demuestra qué es lo que tienes en tu corazón, es decir, en tu mente. Y por ahí va el asunto, ¿verdad? Es muy triste, pero es una realidad. Entonces, el hecho de que la gente no tenga en claro quién es Dios, el concepto de Dios, más o menos exhibiría que su ignorancia, en su falta de relación con Dios, está cimentada en la falta de conocimiento y vivencia de la palabra. Conocimiento y vivencia, la ignorancia no bendice ni justifica, pero sí nos hace entender por qué es que están caminando así. No los justifica, pero sí los puede entender, mi querido Miguelito, por qué es que la gente habla así, por qué dicen esto, cómo es posible que no digan aquello o no hagan aquello. Bueno, a las luces, una ignorancia de la palabra, y si hay un poquito de conocimiento, hay menos vivencia, entonces el carrito está con la llanta baja. Eso es, así de fácil. Cualquiera que conoce un tema, usted habla con alguien y en 2 minutos usted sabe si esa otra persona sabe lo que está hablando. Cuando usted es cocinero y alguien se pone a hablar de cómo se hace una sopa qué sé yo, una sopa negra, y usted le dice, ¿usted sabe hacer la sopa negra? Sí, estoy poniendo ejemplos simples para que todos nos entendamos. ¿Usted sabe hacer una sopa negra? Sí, claro. ¿Y cómo lo hace? Con bastante harina y pancake no sabe lo que está hablando. ¿Y usted trabaja en construcción? Sí, claro. A ver, dígame qué es 432 en construcción. Si el tipo no sabe lo que es un 432 construcción, ya usted se da cuenta. 432. A ver, 3 de Nicaragua y 2 peruanos, ¿no? Ese es arena, piedra. ¿Y qué más? Arena, piedra y cemento. Pero si no sabes, nunca lo vas a pegar. Bueno, igual, cuando estás hablando de Dios y alguien te sale con un abrupto como que no juzgues, no hagas esto, no toques al ungido. Ay, Padre Santo, ya te das cuenta que nunca ha trabajado, lo más cerca que ha estado en una construcción es en una panadería. Ok, ¿estamos claros hasta ahí? Entonces avancemos un poquito más. Entonces, ¿qué es la santidad? ¿Se puede de verdad vivir en santidad? ¿O no debería de ser el anhelo suyo vivir en santidad? ¿Usted sabe que Dios nos anhela? ¿Usted sabe que Dios anhela que usted no solamente crea en Él, porque hasta el diablo cree? Dios anhela que camines en santidad. Esto de caminar en santidad no es optativo. Es decir, no es algo que si tú quieres, lo haces. Y si no quieres, no lo haces. No es optativo. Santos, porque yo soy santo, es, mi querido Randy, imperativo. O sea, no hay quite. Si de verdad nosotros o cualquiera, ¿cree usted en la predestinación o no cree en la predestinación? Si de verdad usted quiere ver al Señor, tiene que entender
que sin santidad, predestinado o no predestinado, sin santidad, nadie verá al Señor. No hay chance, no es una opción. No es un asunto, yo voy a vivir como me da la gana y lo voy a ver. O yo voy a vivir la mitad de mi vida y después me arrepiento del celote que estaba crucificado con el Señor, al lado del Señor. ¿No? Es un estilo de vida. Usted debe de decidir si entiende cómo es que funciona el principio de santidad en relación con el Dios Santo y nosotros, que esta noche quisiéramos compartir. Para empezar, una definición. La santidad en el cristiano es el estilo de vida. Es un estilo de vida sobrenatural, porque no es natural. Es un estilo de vida sobrenatural, como fruto de la presencia del Espíritu Santo en la vida de uno. Es sobrenatural, no es natural. No es natural que el hombre sin Dios, sin relación con Dios, no es natural que ame las cosas de Dios. Fíjese que le estoy hablando cosas prácticas, cosas que usted debe de entender que usted puede vivirlas. Podemos vivir amando, podemos vivir odiando, podemos vivir indiferentes, podemos vivir conscientes de nuestra responsabilidad con la sociedad, conscientes de que podemos ser o desear ser útiles en este mundo, útiles en esta sociedad, o tratar de ser importante. ¿Qué preferiría usted? ¿Ser importante en la sociedad o ser útil para la sociedad? ¿Qué preferiría usted? ¿Decir que es cristiano y caminar en santidad, anhelando lo que Dios anhela? ¿O simplemente agarrar y puede caminar usted siendo cristiano de iglesia, de denominación? Siendo cristiano que pertenece a las asambleas de Dios, a los metodistas, a cualquiera, pentecostalismo, a cualquier denominación. Imagínense qué lindo sería de que una de las prioridades en su vida sea recíproca con la prioridad del Señor, ¿verdad? O una de las prioridades del Señor para con nosotros. El Señor anhela que usted sea santo. Piénselo, no tiene que responderlo, pero sí es una pregunta válida. ¿Usted alguna vez ha pensado si es que anhela o no anhela vivir en santidad ahora que es cristiano, ahora que dice que es cristiano? Es una buena pregunta. Porque de repente lo damos tan por natural que ni hemos pensado, mi querido Fabio, ni hemos pensado de, ok, ya acepté al Señor, ya me arrepentí, ya le pedí perdón. Y, no, ahora estoy caminando como cristiano. Y, no, ahí voy, ya dejé de hacer eso, dejé de hacer lo otro, y, no, pues ahí voy, me congrego aquí, allá, y. Pero conscientemente, usted tiene en su vida, en el podio de las prioridades de su vida, está incluido en sus oraciones. Cuando usted habla a Dios, hay tanta gente que habla de oración, y uno les escucha que piden carro, casa nueva, marido nuevo, marida, ¿cómo se llama? Esposa, gracias, marida. Esposa nueva, todo nuevo, pero ¿cómo cuesta? Sobre todo en estas emisoras de Televisión y estas emisoras que todo es palabrita y palabrita y palabrita, ¿cómo cuesta que alguien diga y toque el tema del anhelar, ¿verdad? La santidad, el anhelar, el agradar a Dios, anhelar el caminar, conociéndolo, honrándolo, siendo recíproco. Pareciera que no es práctico porque Dios es espíritu. Y, no, pues de ahí Dios es espíritu, entonces, ¿cómo lo hago? ¿Entiendes? Y si no se les enseña
bíblicamente cuál es el tipo de relación. ¿Cómo me puedo yo relacionar, o usted, cómo se puede relacionar con alguien si no sabe cómo relacionarse con esa persona? A veces uno cuando, sobre todo, ¿verdad? Cuando uno ha crecido muchos años, ha desarrollado muchos años de vida. Yo caminé 35 años, ¿verdad? Sin Dios, 35 años, es mucho tiempo. Entonces, tuve una formación de carácter y de identidad deformada. Qué raro, ¿verdad? Una formación deformada de lo que es la verdad. Entonces yo vivía con un estilo de vida que según yo era la verdad. Pero resulta de que a la hora que me vengo a la verdad absoluta de Dios, me doy cuenta que mi verdad, creyendo yo que era absoluta verdad, porque cuando la gente no dice, hay muchas cosas que la gente no dice porque no tiene ni conciencia que lo está viviendo. Y cuando usted dice, oye, Chino, pero tú sabes que tú estás diciendo esto, estás viviendo eso. Así, claro, pues, lógico. ¿Y entonces por qué no lo haces? Tú sabes que si sigues por ahí vas a perder la familia. Sí, yo lo sé. ¿Y entonces por qué no cambias? Tú sabes que si sigues girando cheques sin fondo te van a agarrar y vas a llegar a la cárcel. Sí, ¿y por qué lo haces? O la típica del ser humano, lógico. Cuando tú le dices algo, oye, pero esto y eso, sí, lógico. Y si es lógico, ¿por qué no lo haces? Eso es lógico, ¿verdad? Gente que se va a casar y no está preparándose para un matrimonio. Y tú le dices, oye, pero para casarte, ¿te estás preparando? Y sí, lógico. Ok, perfecto. A ver, sabio, dime, ¿qué estás haciendo tú para prepararte? ¿Qué estás haciendo? Para empezar, ¿ya terminaste las relaciones anteriores? ¿O sigues todavía con el Facebook manteniendo relaciones, o por WhatsApp manteniendo relaciones anteriores y te vas a casar la próxima semana? ¿No estás listo? ¿Ya estás listo para casarte? ¿Sí? ¿Y cuánta plata ahorrada tienes para casarte? ¿O estás consiguiendo una socia o un socio para que te ayude a pagar las deudas tuyas y llegas al matrimonio con deudas? Y tú dices que estás listo. ¿Cómo vas a estar listo para casarte si estás endeudado? De repente alguien me dice, ¿qué? ¿No hay que estar endeudado para casarse? No deberías. No deberías. Porque una cosa es de que yo pase hambre solo, otra cosa es que traiga a una muchacha a vivir conmigo a pasar hambre los dos. Ahora, claro, el que quiere sexo gratis y no comprar cuerpos, eso es otra cosa. Pero no me digan después, cuando fracases de matrimonio, después no me metan a Dios en el negocio de que por qué fracasó. ¿Dónde van a ir a vivir? Y yo, donde mi mamá, donde mi papá, donde mi tata, no está preparado para casar. La privacidad que vas a perder en el 1 o 2 años. No, nosotros nos acomodamos y después salimos. ¿Te das cuenta que no estás preparado? Primero debes haberte acomodado y después te casas. Porque te vas a tirar 1 año, 2 años viviendo con los suegros de cualquiera de los lados, y son 1 año, 2 años que no vas a tener privacidad. No puedes andar en pantaloneta ahí por la casa porque ahí está la suegra. No puedes ni discutir libremente, que siempre hay discusiones con la hija porque ahí está el suegro. Cuando hagan el amor no van a hacer ruido ni nada, porque detrás, al otro lado de la pared de cartón, ahí está la chiquita o la hermanita o el tío o el otro. Y me dicen que están preparados. Todos lo saben, todo está preparado. Y a la hora que hacen las cosas, nada está preparado. Desastre. ¿Y sabe qué es eso? Escúcheme. El pecado entontece al hombre. ¿Y qué es el pecado? El otro barrio de la santidad, el barrio opuesto de la santidad. La palabra, cuando uno vive en santidad, obviamente que la palabra es lo que alumbra nuestro entendimiento cuando por el conocimiento y vivencia de la palabra nos apropiamos de la palabra y le damos cabida a la palabra en nuestra mente. Y la palabra al simple lo hace sabio. El pecado lo embrutece a uno. Si no, explíqueme cómo es que uno bota familia, viola a las hijas, roba, miente, hace tantas cosas
que es vergonzosas para cada uno de los que lo hemos practicado. De seguro que si usted fuera sincero con usted mismo, estamos hablando de un discipulado de hombres, usted se daría que las páginas más vergonzosas de su vida, usted lo escribió sin Dios. Vergonzosas. Usted puede ver a alguien con corbata o sin corbata, y que mucho carro, y que mucho esto, mucho otro. Pero dígale a ver si es que él, si en una analogía se desvistiera cada botón de su camisa, cada cordón de su zapato, ¿verdad? Cada prenda de vestir, por cada una de las cosas que lo avergonzara, ¿cómo quedaría? Desnudo. ¿Y sabe qué tipo de desnudez? Desnudo delante de Dios, como ya está desnudo delante de Dios. Y hasta que no se avergüence de eso, no se arrepiente de lo que está viviendo. Una de las formas de saber que realmente una persona se ha arrepentido es cuando se avergüenza de lo que ha hecho. Gente que no se avergüenza de lo que ha hecho, yo dudo, personalmente, dudo de su arrepentimiento. Lo mejor que le puede pasar es de que en su ignorancia o en lo que sea, de verdad se arrepintió y no sabe todavía de dónde lo ha sacado Dios, dónde ha tenido que meter su manito en la cloaca de vida que ha estado para agarrarlo ahí de la mano y levantarlo y trasladarlo al reino admirable de su Hijo amado. Hay mucha gente que ha sido rescatado de la podredumbre, de la ruina moral y todo, y ni se han dado cuenta que Dios los ha sacado de ahí. Y usando un vocabulario que todos entendamos, y por pura guava, Dios lo sacó, él ni se dio cuenta, pero ya estando afuera, ¿verdad? Ya empezó a caminar bien, que no sé qué, pero no tiene conciencia en realidad de dónde lo ha sacado Dios. Uno de los frutos que no se va a escapar es de que esa persona que ha sido inconsciente de dónde lo ha sacado Dios, 99% de posibilidades es de que no sea misericordioso, que no sea agradecido con Dios, 99% de posibilidades. ¿Por qué? Porque uno puede caminar y tener una relación con alguien o con la gente, con los vecinos, y de repente uno no muestra ningún agradecimiento y no es recíproco, pero uno no le hace daño a la gente, pero no le hace ningún bien tampoco. O sea, de aquellos que ni quitan ni prestan, ni dan ni prestan, ni dan ni piden prestado. Ahí están, tranquilones. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno tiene conciencia de dónde lo ha sacado a Dios, el avergonzarse de dónde, wow, yo me doy cuenta de dónde me ha sacado Dios y digo, qué terrible, ¿cómo pude yo haber hecho todas esas cosas? Me avergüenzo y voy a ser más agradecido con Dios. ¿Quién será más agradecido con Dios? ¿Alguien que se le perdona $1,000,000 de dólares o alguien que se le perdona $10? Jesús hizo esa pregunta y le respondieron, pues obvio el que le perdonaron $1,000,000, has contestado con sabiduría. Mira a esta mujer. Desde que llegó no ha dejado de llorar, de ungir mis pies, el perfume y todo el asunto, y me ha secado con su pelito. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y por eso es una de las explicaciones por qué la humanidad ama tan poco. ¿Y saben por qué, hermanos? Perdonados. Ojo, no de que ellos han sido perdonados, pocos. Y solo los pocos que han sido perdonados son los que realmente aman. ¿Y por qué la humanidad son pocos los que han sido perdonados? ¿Por qué creen? ¿Chino? ¿Una idea? ¿Chino? ¿Una idea? ¿Tú eres chino? ¿Una idea, chino? No te preocupes si no la pega, nadie va a borrar el libro de tu vida, tu nombre del libro de la vida. ¿Sí? ¿Por ahí va el asunto?
pocos piden perdón, muy bien. Si pocos piden perdón, pocos son perdonados. Porque tiene sentido. ¿Cómo Dios va a perdonar a alguien que no pide perdón? Ahora, por no ser perdonados, poco ama. Porque el que más se le perdona, más ama. Bueno, por lo menos eso dice el Señor y yo le creo. Así es. Entonces, por ahí va el asunto. Y vemos que no son agradecidos. Porque no saben de dónde, cuántos millones le perdonó el Señor. No les cuesta mucho perdonar. Esa es una típica ¿cómo se llama? En el pueblo cristiano. La típica es de que les cuesta perdonar, porque de repente todavía no han entendido cuánto les ha perdonado Dios a ellos. ¿Se acuerdan la del otro ejemplo, la parábola de los dos deudores? Habían dos, llega uno y le dice al juez, al rey, ¿verdad? Vea, es que no le puedo pagar los $10,000. Va para la cárcel. Ustedes conocen la historia. De tanta llorada que no puedo, que mire que mis hijos... Está bien, le dice el rey, puedes irte, te perdono $10,000. Sale el hombre y se encuentra con uno que le debía $1. Y dice, hey, ¿el dólar que me debes? No, es que no tengo plata, que mira que la pintura que ha estado mala, que el chino no me ha pagado todavía, no me ha dado ningún adelanto, y que no sé qué, que por aquí por allá. Guarda, sí, va preso por el dólar que me debe. Y alguien lo vio y fue y le dijo al rey, rey, ¿usted se acuerda, mi rey, al que usted le perdonó $10,000? ¿Sí? Ese salió, se encontró con Miguelito y no le perdonó $1. Tráigalo para acá. ¿Yo no te perdoné 10,000? Sí, señor, pero es que usted sabía que yo no podía. Sí, pero ese no es el tema. El tema es, yo ya te perdoné a ti 10,000, pero tú no pudiste perdonar $1. No has entendido entonces. Esto no es un asunto quien lo merece. Esto es un asunto de la misma manera que yo te he perdonado, tú tienes que perdonar. ¿Cuál manera? Sin merecerlo. Pastor, es que pensé que el tema era la santidad. Todo esto es santidad. ¿Por qué? Porque la santidad tiene que ver con un estilo de vida sobrenatural. Y no es natural que perdones, no es natural que ames, no es natural que hagas lo que Dios espera. Que caminando en santidad, tú hagas eso. Estamos hablando de vivencia, no estamos hablando de teología, estamos hablando de vivencia. La formación del cristianismo, todo está relacionado. La relación del cristianismo, todo está relacionado con su Cristo. No hay cristianismo sin Cristo. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? ¿Y cómo pretendemos ser cristianos si no tenemos conciencia de su presencia y caminamos con Él? Entonces, esto es importante, bueno, todo es importante, ¿cómo se llama? Que lo manejemos. Ahora bien, les decía al inicio de que la opinión que usted tenga de Dios va a ser muy importante para su cristianismo, porque así usted va a tener una idea de cómo relacionarse con ese Dios que usted dice creer. Por ejemplo, si yo llego a encontrarme, qué sé yo, si yo llego a encontrarme, a poner un ejemplo sencillo, si yo llego a encontrarme con una persona y que por X razón vamos a tener que compartir 6 meses, 7 meses o un año, vamos a irnos nos van a mandar a los dos ahí al espacio. Vamos a estar un año ahí dando vueltas ahí en la órbita. Entonces, si yo sé que tú lo que hablas es mandarín, pero yo sé que voy a tener que relacionarme contigo, primero tengo que identificar qué hablas. Porque podría ser mandarín, podría ser coreano, podría ser japonés, un montón, porque todos esos lenguajes son medio, todos esos idiomas son medio parecidos, ¿verdad? Chin, chon, chun, y por ahí se van el asunto. Entonces tengo que identificar primero, bueno, pero ¿qué es lo que habla este hombre? ¿Qué habla? ¿Coreano? ¿Habla chino? ¿Habla japonés? ¿Qué es lo que habla? ¿Habla portugués? ¿Qué es lo que habla? No, habla mandarín. Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿qué haría usted? Va a tener que vivir con este hombre un año, allá arriba. ¿Qué haría? ¿Usted no cree que
que el razonamiento, la lógica elemental lo llevaría ahí, ¿verdad? Donde venden libros y comprar el libro de mandarín, o usted va a comprar francés. Un diccionario de francés va a comprar el bruto. No, va a comprar un diccionario en mandarín. Uno diría, lógico, pues, pastor, qué ejemplo más tonto. Viera que no es un ejemplo tan tonto. Porque hay gente que decide, según ellos, que van a caminar una vida cristiana y no les interesa nada de la persona con quien van a caminar. Se supone el resto de su vida aquí en lo temporal y que van a estar allá en la eternidad. Y no saben ni el glosario, es decir, no saben ni el vocabulario, ni la forma de hablar, nada. No saben ni el estilo de vida. Entonces, ¿cómo esperan caminar con un Cristo? ¿Cómo esperan caminar con un Dios que no saben nada? ¿Y qué voy a hacer yo con este loco allá en el espacio? Si él habla mandarín y yo hablo medio mal mi español. ¿Cómo nos vamos a entender un mantar? Yo estoy arriba con este loco. Voy a decir que aburrida la vida. Qué vida más aburrida la del astronauta. ¿Por qué? Porque de ahí no sé qué hablar. Ahora, si yo hablo el mandarín y hablamos el mismo idioma, de seguro que la vamos a pasar más suave de lo complicado que puede ser estar en un solo lugar. Metido en una cápsula. Nosotros estamos metidos en una cápsula que se llama vida temporal. Y cuando termine esta vida temporal, vamos a trascender a otra dimensión que se llama eternidad. Pero el futuro, la eternidad, el destino final de donde tú vayas a llegar, lo tienes que determinar ahora y aquí en lo temporal. Aquí tienes que prepararte para que cuando entres allá a la eternidad, muchacho, vayas a estar en el lugar donde está sentado el que estuvo caminando contigo aquí en lo temporal. ¿Cómo esperan estar sentados en la mesa con Cristo si aquí lo tienes tirado en una esquina? No es del círculo de tus amistades. Los intereses de Él no son los intereses tuyos, ni de convivencia, ni de interés personal, ni familiar, ni de nada, ni deportivo, nada. ¿Cómo podemos pretender caminar con el Señor? Decir que somos cristianos y no estar conscientes de qué debo de hacer para no solo dejar lo que estaba haciendo, sino cómo tengo que hacer para tener una buena relación si he entendido que ese es el Dios que me ha creado, me ha formado y me ha comprado. Si es que creemos que Dios, el Dios de la Biblia, no es, el cristianismo no es una religión más. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, la opinión que usted tenga de Dios va a ser vital para su relación con Él. Número 1, usted sabe que Dios es espíritu. ¿Okay? Si Dios es espíritu, y usted entiende de que usted es un ser espiritual, ¿verdad? Dentro de un cuerpo físico, eso también le debe de ayudar a usted a entender qué tipo de relación usted puede tener con Él. Ahora, nunca lo va a entender hasta que no haya nacido de nuevo. El hombre natural no puede entender eso. Cuando usted nace de nuevo, dice, ok, perfecto, ¿cómo está el asunto? ¿Qué es lo que habla este mandarín? Entonces tengo que aprender mandarín. Entonces me voy a meter aquí a la mente de Dios, a la Biblia, a la Escritura, y voy a aprender, ¿verdad? Para tener unos principios formativos en la nueva criatura, ¿verdad? Porque recuerden Efesios 4, versículo 24, los que ya están aburridos. ¿Qué dice el 22? Despójate de lo que tú creías antes, del viejo hombre y sus deseos engañosos. El 23, renueva el espíritu de tu mente, información natural, conciencia natural, información espiritual de Dios. Te va a dar una conciencia espiritual de Dios. Los principios del Señor, que sean tus principios, para que puedan los dos.
Si no tienes los pensamientos del Señor, ¿cómo vas a poder sentir como Él? Porque de la manera que piensas, así sientes. Y entonces dice el Señor, que la nueva criatura la tienes que vestir de la imagen del celestial. Ah, ok, perfecto. Así va a ser el asunto entonces. Entonces mi relación no es de una superfe, de una confesión positiva. Entonces la relación de un cristiano no es solamente del mal uso de lo que se nombra como fe. Porque si yo vivo por fe sin conocimiento, ya no es fe, es fanatismo. La fe del cristiano no es una fe sin fundamento. Pero ¿cuál va a ser tu fundamento? Los principios de Él, el carácter de Él, la imagen de Él. Si no, tu fe va a estar fundada o sustentada de la religión. ¿Y qué es el comportamiento de la religión? Fabio, el comportamiento de la religión es hablar de un Dios que no conoce uno. De ese Dios que Pablo cuando llegó a Atenas y vio que, wow, ídolos por todos lados. Y había tantos ídolos que había hasta ¿cómo se llama? Había un atrio, ¿cómo se llama? Un altar, perdón. Había un altar donde no había nada, no había ningún ídolo, no había ningún muñeco, no había nada. Y se acercó, dice Pablo, y dice, santo, ¿qué dice aquí? Al Dios no conocido. ¡Wow! Le dijo, oye, ustedes son tremendos, ¿ah? Veo wow, que tiene muchos dioses y que adoran muchos dioses. Inclusive adoran a uno que dice, hey, al Dios no conocido. Pues déjenme decirle, este es el Dios que yo vengo a presentarles, al que no conocen. Y les empezó a hablar del Dios de la Biblia. Y les empezó a hablar de Jesucristo. Aquel que él se encontró camino a Damasco y todo el asunto, lo que ya ustedes saben. Y le empezó a hablar de ese Dios. Entonces, la información de que existía Dios o de que existe Dios, ese concepto lo maneja todo el mundo, moros y cristianos, griegos y romanos, sapricistas y liguistas. Todo el mundo maneja ese concepto. Vámonos ahorita a un prostíbulo. Y usted agarra y le dice, señorita, disculpe un segundito, ¿usted cree en Dios? Sí. Claro que sí. Gracias a Dios hoy he tenido muchos clientes. Y usted le pregunta al hombre que está comprando ese cuerpito, diga, señor, ¿y usted, caballero, usted cree en Dios? Claro que sí, madre, claro, claro. Hay un solo Dios. ¿Cuál Dios? ¿El único Dios que hay? Ya. ¿Y qué está haciendo ahí? Pero eso también hay que agregárselo a... ¿Y qué hace usted si cree en Dios? ¿Qué hace mintiendo? Y hay que agregárselo a aquel que odia, y hay que agregárselo a aquel que adultera, y hay que agregarse a aquella persona que está dándole mal uso a su cuerpito, teniendo relaciones sexuales fuera de la cobertura del matrimonio de Dios, en Dios. Y usted póngale la lista interminable de las cosas que se hacen, y que supuestamente hay un Dios, se conoce a Dios. Todo el mundo habla de Dios. Ahora está de moda. Que Dios te bendiga, gloria al Señor, para la honra de Dios. Están hablando de Dios y pasa una mujer y dice, para la honra de Dios. Y se ponen a ver la mujer. Para la honra de Dios, y la misma boca que dice que es para la honra de Dios, después vende un producto robado o engañado o lo que sea. Algo está mal, terriblemente mal. Y podríamos empezar a señalar el mal concepto de la definición o el mal concepto de lo que se entiende. ¿Quién es Dios? Eso es tan importante que Dios se lo preguntó a sus discípulos. Oye, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y esa pregunta es válida en esos tiempos. Esa pregunta es válida y está vigente para estos tiempos. ¿Y quiénes dicen ellos que soy yo? ¿Quiénes dicen? Entonces uno le dijeron, bueno,
Por ahí dicen que eres un profeta, otro que eres tal, otro que eres Elías, otro que aquí, otro que allá. Una pregunta siempre te va a dar pie, o puede ser la antesala. Una pregunta sencilla puede ser la antesala a una pregunta de importancia para tu vida. Después vino la pregunta más importante. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Ya se lo preguntó directamente a quién, a sus discípulos. Que a la gente le preguntemos, oye, ¿y para ustedes quién es Jesús? ¿Quién es Dios? El mormón tiene ¿cómo se llama? Su opinión. Para los mormones Jesús es otra criatura, hermano de Satanás. ¿Y quién es el Espíritu Santo para ti? Bueno, para los testigos de Jehová es una fuerza activa. ¿Y quién es Jesús para usted? Bueno, para los del Corán, para los musulmanes, Jesús es un profeta más. ¿Y quién es Jesús para usted? Si usted no sabe responder quién es Jesús para usted, qué triste sería. Qué triste sería. ¿Cuál es la relación que tiene usted con el Señor? ¿Por qué usted dice que es cristiano? Es porque acepté a Cristo. ¿Y qué aceptó de Él? Estas preguntas son válidas para su vida. Escúcheme, no es suficiente con dejar de consumir drogas. No es suficiente con dejar de matar gente. No es suficiente con dejar de robar, de mentir, de adulterar. Porque una cosa es lo que no hago y otra cosa es lo que hago. Tu testimonio, nunca te apoyes en tu testimonio por las cosas que has dejado de hacer. Porque hay algo que se llama abstinencia. Y yo me puedo abstener de hacer cosas. Voy a abstenerme de ver pornografía, voy a abstenerme de ver mujeres, ¿verdad? Típico problema de los hombres. Y ahora en estos tiempos de la igualdad femenina, pues también ahí se están equiparando las mujeres. Pero yo puedo dejar de mentir, puedo dejar ¿cómo se llama? De dejar de ser un hipócrita, puedo abstenerme. Pero el abstenerse va a ser temporal. El abstenerse nunca se debe de comparar. El camino de la abstinencia no se debería de comparar con la senda de la santidad. Cuando tú eres, de verdad, cuando tú estás caminando en santidad, tú no solo dejas de hacer cosas, haces cosas. Porque cuando uno se abstiene, dejo de hacer cosas. Pero para hacer las cosas que a Dios le agrada, tiene que ser ya en el plano de la santidad. Yo conozco mucha gente buena, linda, preciosa gente. No son cristianos. Nunca han aceptado al Señor. Nunca han nacido de nuevo. Son idólatras. Buena gente. Tienen su religión. Y siempre dicen, ¿verdad? Yo soy católico y aquí nadie me mueve. Y gente íntegra. Ahorita se me viene a la mente varios personajes aquí en Costa Rica y todo. Gente muy honorable. ¿Qué les falta? Nacer de nuevo, entregarle su vida al Señor. Ser hijos de Dios, hijas de Dios. Y muchas de estas personas han dejado de hacer cosas y no son delincuentes, no son maleantes, no son depravados, degenerados. El único problema que tienen es que todavía no han nacido de nuevo. Entonces no pueden agradar a Dios. Han dejado de hacer un montón de cosas, pero todavía no pueden hacer cosas para agradar a Dios porque el camino de la santidad es un camino, una senda sobrenatural, es un estilo sobrenatural de vida, fruto. No es una imposición ni nada por el estilo. Es fruto de una relación con el Espíritu de Dios. Si no hay relación con el Espíritu de Dios, no confundas lo que has dejado de hacer con que estás caminando en santidad. Sería un grave problema a las finales. Te vas a dar cuenta que te has estrellado contra pared. Entonces,
el tener la opinión bien clara de quién es Dios, que Dios es espíritu, y dentro de todas las cosas ¿cómo se llama? De los atributos que Dios tiene, su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, eternamente verdad, eternamente misericordioso, y todo lo que usted o si quiere usar el misericordioso y todo lo que usted quiera ponerle, ¿verdad? De todas las cosas lindas y preciosas que como esencia de su Zoe, de su vida, usted lo puede encontrar en la palabra. Y hay muchas cosas, muchos atributos de Dios que Dios comparte con ¿cómo se llama? Con sus hijos, con sus hijas, con aquellas personas que lo han recibido. ¿Y cómo lo hace? A través de la relación cuando Él entra en esas vidas. Hay tres que Él no comparte. Él no comparte la omnisciencia, así que nadie va a saberlo todo. Él no comparte la omnipresencia, no podemos estar en dos lugares o más al mismo tiempo. Y Él no comparte su omnipotencia. Nada podemos hacer sin Él, no lo podemos hacer todo sin Él. Pero sí hay una que nos interesa para el tema de hoy, que sí Él no solo lo anhela, sino que lo comparte. En 2 de Pedro 1:9, o 1:4, perdón, por ahí va, 1:9 o 1:4, ahí lo apunta. En 2 de Pedro 1:4 o 1:9, dice el Señor, 1:4 creo que es, dice el Señor que Él nos hace partícipes de su santidad. Ahora, esto, escúcheme bien, esfuércese por favor, esto le debería de explicar a usted que Levíticos 27 no es una utopía, no es un sueño de opio, no es nada irreal, sino que es una realidad que Dios le pide, le exige y le manda a sus hijos y a sus hijas, a los que dicen que son de Él, porque primeramente Dios los capacita para que ellos puedan hacer lo que Dios dice y espera que ellos hagan. ¿Y qué es lo que está diciendo? Miguelito, tienes que ser santo porque yo soy santo. Entonces él agarra y con todo el derecho del mundo, ¿verdad? En medio de nuestra, digamos, nuestro interés en tratar de cumplirle al Señor, no sería un pecado si Miguelito le dice, Señor, pero ¿cómo lo va a hacer usted o cómo lo puedo hacer yo? Yo no sé si usted se ha preguntado, ¿cómo es que Dios, si Dios le pide a usted que sea santo, usted se ha preguntado, ¿y cómo se puede lograr eso? Porque si usted le pide o le dice a un católico, oiga, ¿cómo es que se llega a ser santo? Bueno, pues hay que pasar por todo un proceso, ¿verdad? La Iglesia Católica tiene que nominarlo primero, y después beatificarlo, y etcétera, etcétera, y después lo consagra, después viene el Papa, se busca una persona que diga que usted ha hecho un milagro, o el muerto ha hecho un milagro, y después le dice a otro que dé testimonio no sé qué, y si califica, le hace un estudio, y lo declaran santo. Ok, perfecto. Quisiera decirle que eso no tiene ningún sustento bíblico. Eso puede ser los santos de la Iglesia Católica. ¿Estamos de acuerdo? Cada uno puede hacer lo que quiere, solo que le estoy aclarando, bíblicamente no es así la santidad de una persona. ¿Okay? Vamos a ver qué dice la Biblia a esas preguntas que sería a todas luces justas y necesarias. ¿Cómo es que se puede llegar a ser santo? ¿Y quién es el que santifica? ¿Y cómo lo puedo hacer yo? ¿Cuál es mi parte en esto? Ok. Primero quisiera decirles que esto de la santidad es algo que Dios es el origen de la santidad de los hijos de Dios, de las hijas de Dios. El origen de la santidad es Dios. Dios dice en su palabra que Él es
quien nos santifica. Yo soy quien los santifica. ¿Ok? Levítico 28. Dice el Señor, yo soy quien los santifica. Entonces, en primera instancia, quien va a santificar a su pueblo es Dios mismo. No es otro hombre, no es el pastor, no es el cura, no es el papa. Bíblicamente, cuando se habla del pueblo, cuando se habla de la iglesia de Cristo, la iglesia bíblica de Cristo, es toda aquella persona que ha sido santificada por Dios, por Cristo, por el Espíritu de Dios. Es un solo Dios. Pero no es por ningún sacramento, ni ningún ordenamiento, ni ningún proceso humano y natural. Recuerde siempre este principio. Lo natural nunca produce nada espiritual. Eso tiene que entenderlo, manejarlo. Un principio. Uno tiene que tener formación de principios, de carácter. Usted tiene que aprender a caminar una estructura de carácter, de principios, para que no se deje llevar por ondas de corrientes, de vientos, que viene una corriente ahí doctrinal de Canadá y aquí todo el mundo haciendo la payasada que se tiran al piso y al suelo. Viene otro con las lenguas y ahí está, y viene otro con las empujadas y viene otro con la profecía y toda esa charlatanería que se ve burlándose del Espíritu de Dios, esa consecuencia que el pueblo en su ignorancia no tiene una formación bíblica, de mente de Cristo, carácter de Cristo, no lo manejan eso. Manejan pasajes aislados. No hay una formación. El Salmo 119, le aseguro que ni ha pasado por ahí. Y es vital. ¿Sabes qué dice Fabio? Dice, Fabio, sí, la suma de su palabra es verdad. Entonces, ¿cuál es tu Dios? La suma de su palabra te da una figura, te da un perfil, te da una idea, ¿verdad? De cómo es Dios. No es para definirlo, porque es imposible definir a Dios. Pero por lo menos conociendo su carácter, cómo piensa el Señor, conociendo sus atributos, cómo siente Él. Y se supone, ¿verdad?, que usted ha pasado por donde dice el Señor en su palabra. Hey, el que dice que piensa como yo, el que dice que permanece en mí, debe de andar como yo anduve. Y vea qué necesario es. ¿Cómo usted va a andar como Él anduvo si usted no sabe cómo Él anduvo? Sentido común. Sentido común. Entonces, ¿cómo es ¿cómo se llama? Que en primera instancia llega la salvación al hombre? Éxodo 31:13, Levítico 21:8 y Levítico 28. Levítico 21:8, Éxodo 31:13, habla acerca de que Él es quien nos santifica. Okay. Entonces, en primera instancia, Él es quien nos santifica y, ¿cómo se llama? ¿Y cómo nos santifica? Es la segunda pregunta. Ya sabemos que Él es quien nos santifica. Ahora, ¿cómo nos santifica? Vamos a la Biblia. Hay dos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se podría decir eso para no decir una cosa que no es? Bueno, lo más, con todas las consideraciones y respeto guardado del caso, hay dos elementos, o hay, sí, digamos, dos situaciones, no, es difícil. Ok, pongámoslo así. Se da por la relación que se va a realizar, se va a dar, a consumar entre la palabra de Dios. ¿Cómo es que nos santifica? Entre la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. ¿Quién es el que santifica? Dios. ¿Cómo santifica? Por la palabra y por su Espíritu. Entonces, al Señor, en Juan 17:17, le dice, sí, santifícalos en tu verdad, tu palabra es. El Señor también le hicieron esta pregunta, cuando Él, después
después de estar predicando, le dijo, bueno, si usted también, porque le dijeron que dura es esta palabra. Y el Señor le dijo, bueno, si quieren, se pueden ir. ¿Y saben qué le dijeron? ¿A dónde iremos? Si solamente tú tienes palabra ¿de qué? De vida. Y obviamente esa palabra de vida, si el Señor dice en Juan 17, santifícalos con tu verdad, y el otro la agarra, viene, ¿verdad? Y le dice, tú eres el único que tiene palabra de vida. Obviamente esa palabra lo va a santificar ¿en qué? Perdón, esa palabra, ¿a dónde lo va a llevar? A la santidad, a la verdad. Lo va a llevar a la ¿qué? A consagración al Señor, a unirlo con el Señor, con el Dios santo, santo, santo. Que de hecho también es bueno recordar que ese es el único atributo que en la palabra, ¿verdad? En el libro de Isaías se menciona, resaltando, o sea, todo es una esencia. Dios es o sea, no se puede dividir, ¿verdad? Porque de todas maneras hay una fusión en su ser, obvio, por la palabra que nos enseña, por lo que la palabra enseña. Pero así como para resaltar, por alguna razón el Señor resalta de que Dios es santo, santo, santo. En ningún lado se lee de que Dios es verdad, verdad y verdad, o bueno, 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 o misericordioso, misericordioso, misericordioso. Entonces tiene que haber algo. ¿Qué cosa? No sé. Pero lo que yo no entiendo acerca de la santidad, cuando lo leo, cuando lo escucho, porque la fe sobre las cosas, en este caso sobre el tema de la santidad, porque la fe sobre la santidad viene por el oír, como el resto de las cosas, pero la fe viene por el oír y por el oír la palabra. Pero lo que yo no entiendo por el oír ni por el leer, cuando lo viva, lo voy a ir entendiendo en el proceso de mi vida en santidad, por medio de la obediencia a su palabra. ¿Usted no entiende cosas? Yo tampoco. ¿Usted entiende poco? Yo también. Pero lo que no entiendo, cuando lo voy viviendo, voy entendiendo. Viva en santidad, camina en santidad y va a ir entendiendo. ¡Wow! Esto era en santidad. Esto es santidad. ¿Esa es la vida de un cristiano? ¿Usted sabe algún fruto? ¿Alguien me puede decir si un fruto de la santidad que usted personalmente haya experimentado? Un fruto de la santidad que usted haya experimentado. Levanta la manito y me comparte. Y usted nos puede escribir ahí en el Facebook, lo puede poner. A ver, ¿alguien más? Ok. Vean esto, hermanos. Vean que a veces uno dice, ¿para qué voy a venir yo a un discipulado otra vez? Sí, ya le he escuchado todo lo que habla este idiota, ya lo sé todo. A lo menos piensa, la palabra viva, escúcheme esto. La palabra puede ser la misma, pero usted no es el mismo que escucha hoy que el que lo escuchó hace 1 año o 10 años. ¿Por qué? Porque usted hace 1 año no pensaba igual como piensa hoy. Hace 6 meses usted no pensaba como piensa hoy. Y hace 6 meses tú escuchaste, arrepiéntete, escapa por tu vida, apártate del pecado, el pecado que tú no destruyas de tu vida, ese pecado te va a destruir a ti. Y hace 6 meses estabas viviendo en pecado y no hacías caso. Pero hace 4 meses, hace 5 meses, 3 meses, 2 meses, el domingo le entregaste tu vida al Señor. Hoy es tu primer martes en santidad. Y hoy tú ya vienes totalmente diferente. Si naciste ayer o hace 2 días o hace 1 semana. Y hoy tú vienes con una mente dispuesta a recibir la simiente de Dios. No la corruptible, sino la incorruptible simiente de Dios. La palabra de Dios. Y hoy la palabra de Dios hace ¡fum! Y dio el fruto deseado. Escucha. Y dio el fruto deseado para el cual Dios la envió a tu vida. Y hoy entendiste lo que no habías entendido antes. De repente me dice, pero es que eso yo ya lo he escuchado 20 veces. Sí, pero hoy tú estás en otra condición. Ya no eres el mismo simplón de antes, ya no eres el mismo pecador, el baboso, el brutón, el que ya no eres el mismo. Porque el pecado lo embrutece a uno.
Hoy tú llegaste con otra disposición. La otra vez vino aquí un muchacho y dice, yo he venido a aceptar a Cristo porque esto, que el otro, ¿verdad? Hay gente que llega con una disposición ya a cambiar de vida. Hay gente que no, hay gente que ya están acostumbradas ya. Cuidado que le pase lo del pueblo de Lais. ¿Cuántos conocen esa historia de Lais? Levante la mano. 1, 2. ¿Te das cuenta, Randy? Te necesitas, papito. ¿Cosa crees? Estar comiendo pizza nada más ahí donde Luisito ya vas a engordar. Tienes que engordar espiritualmente, papá. Dice que todo lo sabe. Es una predestinación. Bueno, es otro tema. Pero el punto es de que había un pueblo. Ese pueblo vivía confiado, seguro. Estaba confiado y seguro. No tenía problemas con ninguno de los vecinos. ¿Y sabes qué, Randall? No se relacionaba con nadie. Porque vivían confiados, seguros. ¿Y sabes en qué se convirtieron, Marquitos? En ociosos. Porque como ya lo sabían todo, ya lo tenían todo, entonces hacían lo mínimo nomás. ¿Qué es un ocioso? Un ocioso es el que hace lo mínimo. Una persona esforzada es el que hace más de lo que debería de hacer. Si usted hace solamente lo que debe de hacer, usted es un ocioso. Si usted solamente viene y no se esfuerza para crecer, etcétera, etcétera, usted es un ocioso. Entonces por ahí va el asunto. Entonces un fruto de ¿cómo se llama? De la santidad en su vida. ¿Alguien? ¿Uno? ¿Hecho? No hay nadie más. ¿Qué voy a hacer? Venga. Bendiciones, buenas noches. Por lo menos a mí, en lo personal, un fruto de la santidad es tener una mente pura. Eso sería un fruto y es algo que agradezco mucho en obediencia con el Señor en este momento. Otra, ¿sabe qué es? Bueno, es lo mismo, una conciencia limpia. Mira qué diferente es cuando tú te vas a dormir con una conciencia limpia. Un camino, un fruto de la santidad, que tú puedas llegar a tu casa y puedas mirar a tus hijos y tener una conciencia limpia de que no vienes de estar con otra mujer que no sea tu esposa. Otro fruto de la santidad es que cuando para los que están casados y están haciendo el amor con su esposa, usted tiene la mente limpia, no está pensando en otra mujer, ni está pensando en la pornografía que vio, ni nada por decirlo, tiene la mente limpia, una conciencia limpia. Irse a dormir en santidad y despertar en santidad, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. La paz, una paz con el Señor. Sí, pero es que la paz es una relación, no es un estado mental ni emocional. La paz es una relación de santidad, de íntima relación con Dios. No puedes estar en paz si no estuvieras en santidad. Vea qué importante. Entonces, ¿qué es primero, la santidad o la paz? La santidad. Si estás en santidad, tienes paz. Deja la santidad, tú vas a tener paz con Dios si estás en pecado, ¿no? Por eso dice el libro de Job, ¿verdad? Vuelve ahora en amistad con Dios. ¿Qué significa eso? Que estás peleado con Dios, estás apartado de Dios. La santidad, escúcheme, la santidad conviene a su casa. ¿Sí dice Dios? La santidad conviene a tu casa. Por ahí va el asunto. Entonces, ¿cómo es que lo hace? Bueno, ya habíamos dado, ¿verdad? Juan 17:17 y Juan 6:68, donde el Señor habla de que aquí iremos si tú, solo tú tienes palabra de vida. Entonces, anoten ahí también Efesios 6:17 y Hebreos 4:12 y 1 Pedro 1:23. Efesios 6:17, Hebreos 4:12 y 1 Pedro 1:23. Efesios 6:17 habla de que la espada del Espíritu, dice el Señor que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué sirve una espada? Ahora, si usted agarra y viene, y eso lo asume su palabra siempre, ¿verdad? Y se va a Hebreos 4:12, dice que la palabra de Dios
es como espada de dos filos. Dos filos es de que corta por los dos lados. Corta por los dos lados. Y la espada corta cuando entra y corta cuando sale. O sea, corta cuando la recibes. Y dice que penetra, José Joaquín, penetra hasta lo más profundo de tu ser. Imagínate, José Joaquín, la profundidad de la palabra, si tú la relacionas con la profundidad de tu memoria. Mira cómo es tu memoria, porque ahí está toda la información que tú tienes. Mira cómo es tu memoria, que ahorita a tus 40 años o no sé cuánto tienes, toda la información que tú tienes, lo que hiciste, lo que te recuerdas desde chiquito, no se va a decir infinito, pero usando una hipérbole, una exageración, es infinita tu memoria. Usando una hipérbole, no me tiren piedras. Entonces, infinita es tu memoria. ¿Cuánta información lo manejas ahí? Bueno, y la espada de dos filos, la palabra dice que penetra hasta lo más profundo y ¡zas! Separa coyuntura de los tuétanos. Lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Lo santo de lo que no es santo. Separa. Imagínate el poder que hay ahí. Entonces, si tú le das cabida a la palabra, 1 Pedro 1:23, entonces de ahí se va a empezar a cumplir eso de que renacido, pues, por la simiente no corruptible, por la incorruptible palabra de Dios. Porque el no nacimiento es ¿cómo viene la fe? Por la palabra, por creer, porque la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios, no por oír cualquier tontera, cualquier cuento, chistes ahí ¿verdad? De nada, sino por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Entonces viene el mensaje y te dice, arrepiéntete. ¿Por qué me voy a arrepentir? Porque hay un Dios santo y tú estás viviendo no solo apartado de Él, sino estás en contra de Él. Y viene la palabra y te hace ver que lo que estás haciendo está mal. Y que lo que estás haciendo te va a hacer mal para ti. Y viene la palabra y te dice, ¡hey! Hoy pongo delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición. Escoge tú. Y si tú crees y le das cabida y reconoces que hay un Dios creador, entonces llegas a la convicción de que estoy mal. ¿A dónde voy a llegar yo con esta vida? Engañando y siendo engañado. Traicionando a gente que confía en mí. A mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. ¿A dónde voy a llegar yo con este estilo de vida? Y empiezas a tener convicción de que estás perdido y sin esperanza en este mundo. Que la soledad, que la frustración y que todas esas cosas te están rodeando y te están ahogando. Porque tú eres lo que tú eres cuando estás a solas contigo mismo. Cuando cierras la puerta de tu cuarto y te das cuenta que eres lo que seas. Pero no eres lo que la gente cree que tú eres. Hay tres que saben quién eres. Dios, tú mismo, ¿quién más? Los demonios. No juegues con las cosas de Dios. Y entonces empiezas a recibir eso, a creerlo. Si lo crees, si tú crees la palabra, lo que tú creas de la palabra, lo que la palabra dice que te va a dar. Y no estamos hablando de carros, de esa estupidez de la prosperidad. No, estamos hablando de lo más esencial de nuestra vida. Que necesitamos ser generados por la palabra, por el Espíritu de Dios. Necesitamos alimentar la nueva criatura, necesitamos despojarnos del viejo hombre, necesitamos vestirnos de la imagen del celestial.
Un día, escúcheme, un día usted que está aquí, todos los que estamos aquí, todos los que estamos viendo aquí, un día todos nos vamos a morir. Todos. Y escuche esto no es para meterle miedo, esto es una realidad. De alguna manera, el Señor está convencido, obviamente en su omnisciencia, Él está convencido del resultado final que nosotros no sabemos por falta de información, pero aquí está, ya escrito. Y nos previene. Y de lo que nos previene es esto, que la mayoría que ahorita estamos vivos cuando nos toque morir, todos los que estamos vivos vamos a morir. De los que estamos aquí ahorita vivos y allá está en internet y que vamos a morir algún día, se va para el infierno. No es una mayoría la que se va a salvar. La mayoría se va a perder. Entonces, teniendo conciencia de eso, ¿qué es lo que tiene que hacer? No, yo voy a pelear por lo mío. Yo voy a pelear por no ser uno de los que van a terminar en una eternidad sin Dios. Yo voy a pelear por lo mío. Porque está escrito, la mayoría se pierde. No vamos a darle vuelta a esa determinación de Dios, de avisarnos, aclararnos, Él conociendo la maldad que hay en el corazón del hombre, en lo pervertido que está el hombre por rechazar su palabra. No hay quite. Eso es tan seguro como que un día nos vamos a morir. Lo importante de la muerte es, Randy, ¿cómo te vas a morir? Peleando la buena batalla, asido de la vida eterna, o vas a morir como cualquier incrédulo, necio, desleal, traicionero, Judas, pecador, como cualquier mentiroso. O leamos la lista de Apocalipsis 20 o 21, donde habla acerca de una lista que hay que no van a entrar al reino de Dios. 1 Corintios 6 habla de ¿cómo se llama? De que hay una lista que no va a entrar al reino de Dios. Que los mentirosos, que los adúlteros, que los fornicarios, que los homosexuales, que los fornicarios ya dije, que los cobardes. Hay mucha gente que señala al adúltero, señala al homosexual, señala al fornicario. Pero usted también, si es un cobarde, imagínese, está en bronca con el Señor. Porque dice Dios en su palabra, vea, el justo juicio de Dios. Usted tiene que conocer la justicia de Dios, así como el amor de Dios, así como la misericordia de Dios, así como la santidad de Dios. Tiene que conocer que Dios es un Dios justo. Ese concepto usted lo tiene que tener dentro de la formación de su fe, de su estructura, de quién es Dios. Usted no puede creer que Dios es amor, 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 amor y bechito, bechito, bechito. Dios es justo. Y es tan justo que el que hoy, que estás vivo, puede ser tu salvador, mañana cuando te mueras va a ser tu juez. Eso es algo que debes de tenerlo claro. Yo cuando entendí eso y considerando mis familiares que se habían muerto, viera que cómo te calma la angustia, la ansiedad. ¿A dónde habrán ido? ¿A dónde habrán ido? Y viera ese fruto que hay cuando tú tienes convicción de que Dios es justo. Y como es justo, mis familiares que se murieron, yo no sé si se murieron con Dios o sin Dios, por lo menos no vivieron con Dios, pero uno no sabe si se arrepintieron o no se arrepintieron, la historia es larga, pero lo que sí sé es de que Dios les dio su oportunidad. Porque el Dios justo no va a dejar que tu mamá o tu papá o algún familiar llegue y que él pueda alegar ignorancia sobre el tema. Porque aún si fuera del Amazonas, ahí con los caníbales, allá ¿verdad? En la selva peruana o en Nueva Guinea, donde sea, que nunca han escuchado de Cristo, nunca han escuchado de Dios, el que muere sin ley, José Joaquín, sin ley será juzgado. ¿Qué significa eso?
Vas a estar delante de Dios y te va a decir, ¿y tú qué? Bueno, yo nunca escuché de ti. Ok, perfecto. Toma nota. Sí, este va sin ley. Apunte ahí. Ahora vamos a ver. ¿Tú crees que estaba bien lo que hiciste con esta situación en tal sitio? ¿Qué es lo que va a hacer la balanza de que te va a juzgar? Tu propia conciencia. ¿Tú crees que está bien que hayas matado a ese hombre porque querías robarte la mujer de él? ¿Tú crees que eso está bien? No. ¿Tú crees de que hiciste bien engañando aquí? No. ¿Tú crees que hiciste bien haciendo esto? No. ¿Tú crees que hiciste haciendo esto? O sea, ok. Olvídate, no metamos a Jesucristo ni la palabra que nos va a juzgar ni nada por el estilo. Por tu propia conciencia, esa es tu propia ley. ¿Y quién se podrá parar delante de Dios con una conciencia justificada? Ninguno. Ninguno. Así es. Entonces, esto es importante. ¿Cómo se llama? Por su palabra y por su espíritu. Entonces, el espíritu de Dios, esto es muy importante. Cuando tú recibes el espíritu de Dios a través del nuevo nacimiento, genuino arrepentimiento, genuino nuevo nacimiento, importante que entienda cómo es que viene la santificación. Dios lo capacita a usted, ojo aquí, para que se quite toda excusa, y usted también que nos está escuchando. Allá usted, si el pastor que donde usted está, que le dice que todos somos pecadores y que no sé qué, por aquí por allá. Bueno, entonces bríncame esta tablita, ¿cómo hacemos con Hebreos 12:14? Donde dice que hay que seguir en paz y la santidad, que sé yo, ahí con todos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si sin santidad nadie verá al Señor, así dice el Señor en su palabra, ¿cómo, a quién le creemos? ¿Al pastor que dice que todos somos pecadores? ¿O a Dios que dice, hey, suave, suave, sed santo porque yo soy santo? Porque sin santidad nadie me va a ver. Entonces, si usted está en una iglesia donde no lo instruyen bíblicamente, a que usted tiene que entender para poder ir en pos de, porque si usted no lo entiende, no va a ir en. Por eso el Señor dice que de los cielos Él está mirando para ver si hay algún entendido que lo busque. Si no lo entiendes, no lo buscas. Pero ahora que ya lo has recibido y que se supone que estás en el proceso de Efesios 4, 22, 23 y 24, si no te vas a meter en problemas tarde o temprano. Porque si tú aceptas a Cristo, pero sigues pensando como antes, tarde o temprano vas a vivir como antes. Entonces el punto es, entra en el proceso, Efesios 4, 22, 23 y 24, ineludible. Indefectiblemente tienes que entrar en ese proceso si es que no aceptas a Cristo y te mueres de un ataque al corazón o de lo que sea al segundo. Entonces eres salvo porque aceptas al Señor. Pero si aceptas al Señor y no te mueves de inmediato y entras a un periodo de vida, tarde o temprano vas a vivir como antes si es que no renuevas tu mente despojándote del viejo hombre y todo lo que hemos hablado. Eso es vital. Entonces, el Espíritu Santo dentro de ti dice que te hace partícipe de su naturaleza. Y déjeme decirle lo que dice Dios. Déjeme decirle lo que dice Dios y en realidad ni me importa si lo que puedan decir los pastores con sus cosas. Si están en contra de la palabra, ese es el problema de cada uno y del que lo quiera creer. Vea lo que dice Dios. 1 Juan capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él, sea en santidad, no peca. Por eso es de que permaneces en él, porque no pecas. No es consecuente ni coherente si diría, todo aquel que permanece en él, peca. ¿Cómo vas a permanecer si pecas? En ese sentido, para los que quieran, si usted quiere justificar su pecado, obvio que no. Todo aquel que permanece en él no peca. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Dentro de la santidad, decir que camina en santidad cuando no es justo. Sea justo. Haga lo que tiene que hacer. Haga lo que tenga que hacer. Mire, nosotros podemos hacer cosas injustas. Pero una cosa es que usted haga cosas injustas sin
premeditarlo. Y otra cosa es que usted lo haga premeditadamente y que sea injusto con la gente. Por ejemplo, aquí en la iglesia hace poco yo cometí una injusticia. Luisito Aglietti se tiró varias noches, 7, 8 de la noche trabajando, armando todo el asunto ahí arriba. Y entonces cuando ya estaba todo armado, ¿verdad? Y encaminado el trabajo, vine yo con otra gente, empezamos a hacer un trabajo por otro lado, ya lo más fácil porque toda la armadura estaba hecha. Y quise poner el mío y se había puesto. No lo encontré, por lo menos no había en el punto, que es donde sacamos las cosas a crédito. Como no hay plata, no puede buscar fuera de donde no había el material JP o JM o como se llame, no había. Entonces la solución más barata dentro de lo que ofrecían era gypsum. Y agarré y vine y saqué todo lo que él había hecho. Qué injusticia para lo que él había hecho. Porque ni se lo pregunté, ni se lo comenté, sino que, ok, cagamos, saquemos, y ya está. Claro, después viene él y de ahí, pero ¿qué es esta injusticia? Yo trabajando aquí día y noche solo, y de ahí viene el pastor y lo saca. Injusticia. Ahora bien, ¿eso se podrá considerar pecado? Error, claro, pero injusticia. Injusticia hubiera sido de que con premeditación y alevosía y maldad, digo, no, lo voy a fregar, le voy a hacer esto, o fregarlo, porque me cae mal, por lo que sea. O sea, que haya mala hazaña. Quite eso le contamina a usted. ¿Sabe qué es lo que le contamina? Lo que sale. Lo que sale de tu mente, eso, o sea, obviamente cuando está mal, eso te contamina. Porque cuando lo sacas, eso es como si vomitaras. Cuando uno vomita, tiene mal sabor a la boca, al olor, a todo. No vomites tu maldad. Estamos claros, espero que le haya quedado claro ese ejemplo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Ojo aquí, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, entienda esto. Hasta luego, Marquitos. Entonces, entienda esto. Entiéndalo. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, tenga el Espíritu Santo de Dios, usted no puede pecar. Pecados de muerte, que ahorita no podemos entrar en eso, ya lo hemos hablado 100 veces. Pecados de muerte. 3. Fornicación, adulterio, o sea, relaciones sexuales fuera del matrimonio de Dios. Idolatría, te separa de Dios. Y ocultismo. Cualquiera de esas 3 prácticas, póngale la firma que cuando lo haces, no puedes hacerlo con el Espíritu Santo de Dios. No puedes hacer estos tipos de pecado mientras el Espíritu Santo de Dios está en ti. Para hacer eso, el que lo hace sin el Espíritu de Dios. Pero mientras tengas al Espíritu de Dios, no puedes pecar, porque la simiente de Dios, no puedes pecar porque la simiente de Dios, el Espíritu de Dios, la palabra, mientras tú creas, Dios y su palabra uno es, mientras tú creas, el que en mí cree no está condenado. ¿Por qué? Porque no vas a hacer nada de eso. Pero podemos pensarlo, puedes pensarlo y puedes hacerlo, pero tenlo esto, pero cuando lo hagas, ten conciencia en Dios. Dios ya no está revolcándose contigo en la cama con una mujer que no sea tu esposa, Dios no está sentado en una mesa y Dios no se arrodilla delante de un ídolo. Dios no le besa el anillo al Papa ni a nadie. Dios no hace esas cosas. El Espíritu Santo de Dios no se va a arrodillar delante de un ídolo o de un hombre ni de nadie. Entienda eso. Eso es importante que lo entendamos. Entonces, mientras el Espíritu Santo de Dios está en usted, usted no puede pecar. Eso es como pensar que un hombre puede dar a luz. El hombre no puede quedar embarazado, la mujer queda embarazada. Nosotros no tenemos óvulos. No podemos quedar embarazadas. Igual, el hombre de Dios, la hija de Dios, el hijo de Dios verdadero, no puede practicar estos pecados que te separen de Dios. Puedes cometer cosas que vayan a contristar al Espíritu Santo, pero no vas a estar en la lista de los que no entran en el reino de Dios. Si tú haces algo de lo que están en la lista, por algo Dios lo dejó. Si usted hace algo que de los que están en la lista, olvídese, cuando lo está practicando, ahí no está Dios en usted. ¿Por qué es importante? Para que huya por su vida y deje de hacer eso. Porque hay gente que cree que, no, que yo hago esto nada más y que aquí, que allá y que no pasa nada.
el mentiroso, que es una cualidad de los que dicen que son cristianos en la mayoría de las congregaciones, en todas las congregaciones, el mentiroso no entra. No puedes seguir mintiendo creyendo que eres cristiano. Tienes que parar de dejar de mentir. Una cosa es que digas y no cumplas, porque por X razón, hoy yo tenía una cita y a las 6 de la tarde, y después me llamó el muchacho, no puedo llegar. Entonces yo voy a decir, mentiroso, me dijo que iba a llegar y no llegó. No, es que no pudo llegar. Luis me dijo que iba a llegar temprano y llegó tarde para lo que él necesita hacer todo su trabajo. Y entonces mintió porque dijo que iba a llegar temprano y llegó tarde para la hora. ¿Por qué? Porque hubo presas y que aquí que allá. Ahora, ¿qué sería una mentira? Que él estaba haciendo algo que no debía de haber hecho, le agarró tarde y viene y mete una excusa que es una mentira. ¿Para qué vas a mentir? Mejor di que no puedo, no hice, no, lo que sea, di la verdad. La mentira es una mala salida. Tarde o temprano vas a perder tu crédito y cuando pierdas tu crédito nadie te va a creer. Y por último, ¿cómo se llama? En primera instancia, Dios nos santifica por su palabra y por su espíritu, pero después Él dice que eres tú quien tiene que mantenerse en santidad. Josué 3:5 habla de que te prepares, porque mañana Dios hará maravillas. Dice que te santifiques, santificados pues, porque mañana Dios hará maravillas con usted. 1 Pedro 3:15 dice Chino, bueno, no dice Chino, ¿verdad? Pero 1 Pedro 3:15 dice, hey, sí, santifica tus pensamientos, santifica tu corazón. Entonces, esto de el que espera, el que tiene esperanza de ver al Señor, se purifica a sí mismo, dice el Señor en su palabra. El que tiene la esperanza de verlo tal como Él es, se purifica a sí mismo. Entonces, hay una decisión, porque ya está capacitado, hay una decisión que la nueva criatura va a tomar, no el viejo hombre, entienda eso. No es el viejo Randy, es el nuevo Randy el que va a tomar la decisión de permanecer en santidad, es decir, de caminar agradando a Dios. Pero entienda que es la nueva criatura. El viejo hombre jamás va a tomar esa decisión. Vea la importancia de entender Efesios 4, 22, 23 y 24, por si acaso usted está aburrido. ¿Quién es el que va a decidir? Nueva criatura. ¿Pero cuál nueva criatura? La que se está vistiendo conforme al celestial. Y ese sí va a querer agradar al celestial. Bien. Hoy yo espero que les haya quedado en claro, tanto a ustedes, y dése cuenta que el cristianismo no es estar ahí, yo declaro, yo confieso y todas esas tonterías. Hay una vida en realidad que Dios espera. La expectativa de Dios es que usted decida conscientemente vivir en santidad, caminar en santidad, disponerse, consagrarse. Y para consagrarse para Dios, usted tiene que segregarse, separarse de todo este sistema anticristiano, anti-Dios. Usted nunca va a llegar a amar lo que Dios ama si todavía está abrazado amando a este sistema. No lo va a hacer. Por eso, pónganse de pie, por favor. El Señor dice en su palabra, ¿verdad?, que en un momento Él le dijo a su pueblo, he aquí, pongo delante de usted el bien y el mal, la vida, la muerte, la bendición de usted. Y escoja la vida, para que tenga vida y vida en abundancia. Así que hoy usted decide, ¿cómo va a querer vivir de aquí en adelante? ¿En santidad o en mediocridad, en religión? Usted decide. Pero todo comienza entregándole su vida al Señor, y si usted ya lo hizo, y lo único que necesita es afinar, ¿verdad? Tomar más decisiones, consagrarse, hágalo ahí. Pero ese es otro asunto, es otro nivel. Pero yo quisiera ir primero al nivel de las personas que no tienen a Dios, porque nunca se han arrepentido, o si usted se arrepintió, pero no le si usted se arrepintió, pero está viviendo en pecado, usted volvió a quedarse sin Dios. La salvación se pierde, exactamente. Así que aproveche esta oportunidad y ahí donde está, dígale, Dios, perdóneme. Hoy quiero aprovechar esta oportunidad, Señor, que
que encuentro en este lugar, en este tiempo, de que no puedo ni debo de seguir viviendo en mis delitos y en mis pecados, en mi hipocresía, en mi doble vida. Perdóneme, Señor. Límpieme con su sangre preciosa de estos pecados que yo renuncio a ellos y clamo por su sangre preciosa para que me limpie, me lave de mis pecados y que su Santo Espíritu venga en mí y que el nuevo nacimiento sea una realidad en mi vida. Señor, gracias por esta oportunidad. Voy a aprovecharla, Señor. Y de la misma manera que usted me ha perdonado, yo también voy a empezar a perdonar, Señor, porque quiero empezar a buscarlo a través de su palabra y la vivencia de su palabra, y quiero agradarle, Señor. Quiero recuperar parte del tiempo perdido. Viva 1 año, viva 10. Lo que me quede aquí, Señor, quiero vivirlo en santidad para usted. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Y si alguno de los que están aquí o de los que están escuchando este CD están viendo esta señal, si usted sabe que no ha estado caminando a la altura de la consagración que usted sabe que Dios espera, ahora cuando esté en su casa, busque un lugar apropiado, en la intimidad de su secreto, hable con el Señor y decida consagrarse para Él. Sálgase de la mediocridad. Deje de estar viviendo a medias. Y busque en las alturas y en la santidad la intimidad con el Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bien, hermanitos, que el Señor los bendiga. Recuerde, este sábado, para los que vienen aquí en Costa Rica, a las 2 de la tarde, discipulado jóvenes. El mañana miércoles, discipulado para mujeres. Estamos ubicados al costado norte de la Plaza de Deportes, en Pava Centro. El bus de zona 2 lo deje en la puerta de la iglesia. 7 de la noche, discipulado para mujeres los miércoles. 7 de la noche, discipulado para hombres. 2 de la tarde, jóvenes. Pero algo importante para ustedes, para los jóvenes. Así que padres, manden a sus hijos a que empiecen a formarse en su carácter. Y los domingos un solo servicio a partir de las 9:30 de la mañana. La señal en vivo sale los martes 7:35 a los que están fuera. Y los domingos a partir de las 10:30 más o menos sale la señal aquí desde la iglesia. Y los domingos también a las 7 de la noche tenemos un programa, el programa de sinceridad. Lo sacamos a las 7 de la noche, señal en vivo. Que el Señor lo bendiga. En Costa Rica, 8842-2408. Hasta la próxima, Pastor Tibor Mesaros, Iglesia de Efesios 4:23. Bendiciones.